Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Continuamos en el capítulo 2, Alcance y Estructura de la Ciencia, en el punto 5, donde comenzando a leer sobre los elementales. Se usa el término de elementales para referirse a los seres que están comenzando su curso de crecimiento evolutivo y quienes, por lo tanto, están en el estado elemental de crecimiento. El término se refiere en general a los seres que están por abajo del reino mineral en el esquema evolutivo. Su existencia es reconocida universalmente en el folclore bajo el nombre de hadas, elfos, gnomos y designaciones semejantes como ya se ha mencionado antes, pero se pueden comprender mejor viéndolos como fuerzas de la naturaleza más que como seres con figura humana etérea o de miniatura. Nosotros para poder entender un poco más a los elementales tenemos que recordar que existen dos jerarquías creadoras en el universo. La primera jerarquía es la que está, como nos dice el texto, antes de los minerales o que son prefísicos, que son los devas menores o elementales. Ellos serían los obreros. Y la segunda jerarquía es después del reino humano, es decir, más allá de lo físico también, y se les denomina devas superiores o dianchohan, que serían los arquitectos. Entonces, los elementales pertenecen al reino elemental. Ellos están por debajo del reino mineral. Son seres primitivos, no materiales, no tienen cuerpo físico y se clasifican en teosofía en tres etapas distintas de desarrollo, o sea que tienen tres niveles. Se dice que ellos son nacientes porque empiezan a desarrollarse, ellos están en la curva de descenso. Son fuerzas tanto constructivas como destructivas, porque son fuerzas ciegas. Son fuerzas de la naturaleza que se encuentran detrás de todos los fenómenos físicos, porque estos elementales son los que pueblan los elementos, o sea que los animan. Los elementos que comentábamos en la sesión anterior. Los elementales son incalculables. Se nos dice que ellos se comunican a través del sonido, del color, o sea, por vibración. Y también se nos dice que nunca han sido humanos, pero lo serán en manvantaras siguientes. Hay algunas personas que se valen de ellos, o sea, los usan para alterar la condicionalidad sensorial, emotiva y mental de quien no sea un adepto, de quien no esté iluminado, porque con la mente puede guiarlos. Por eso es que se nos dice también que se mantienen secretos las claves del mundo elemental, ya que algunas mentes inquisitivas pueden usarlo de una manera egoísta, lo que representa, por supuesto, un gran riesgo y un peligro. Pero el elemental también puede dejarse guiar por una forma mental, no tiene que ser necesariamente por una persona en específico, pero sabemos también que esa forma mental o ese elemental artificial fue creado por una persona, pero quizás adopta esa fuerza mental y se deja guiar por él. También se nos dice que no hay nada, absolutamente nada que ocurra a nuestro alrededor, no importa lo que sea, grande, pequeño, que no esté involucrado un elemental, porque ellos constituyen una parte esencial de la naturaleza. Oye, tú mencionaste, y yo he escuchado en otras ocasiones mencionar que algunos llegarán a ser humanos y otros no. ¿A qué se debe o en qué consiste que unos sí y otros no? ¿Acaso es porque algunos los tomaron para hacer cosas negativas, malas, etcétera, y otros no, y otros los tomaron para hacer cosas positivas? ¿O cómo es que unos sí van a llegar a ser seres humanos y otros no? Por favor, gracias. Ok, yo creo que eso va más en la interpretación de lo que la persona que está hablando en su momento de los elementales dio. O sea, es una interpretación. En los hechos y explicaciones adicionales de la doctrina secreta, de la estancia 6, nos dice Blavatsky que todos llegarán a ser humanos, absolutamente todos. Porque el peregrinaje es obligatorio. O sea que la mónada, bueno, la mónada no, los rayos,
que se desprenden de esa mónada, tienen que hacer todo el círculo completo, el arco de descenso y el arco de ascenso, o sea, absolutamente todo tiene que pasar por ese peregrinaje. El peregrinaje quiere decir pasar por todos los reinos. En la doctrina secreta Blavatsky nos habla de 10 reinos. Nos habla de los 3 niveles del reino elemental, el mineral, vegetal, animal, humano y los 3 superiores. Y nos hablan que los elementales todos tendrán que ser hombres. Porque eso lo lleva el arco evolutivo, el impulso evolutivo, el impulso monádico, que absolutamente todo tiene esa esencia monádica, lo va a impulsar a seguir avanzando. Y tenemos que verlo como lo que son. Ellos son menos que una piedra. Oye, Caro, ¿y nosotros pasamos por esos tres reinos de los elementales? Sí. Nosotros como mónada individualizada, Atma Buddhi Mana, no. No, Pero claro. el rayo monádico tuvo que pasar por todo eso, porque eso es lo que nos va diciendo el arco evolutivo. Pasamos primero los 3 reinos elementales, o sea, grado 1, grado 2 y grado 3, quiere decir distintos niveles de conciencia y de inteligencia, en una gradación jerárquica, y de ahí pasan los 4 reinos que conocemos como físicos y seguimos el proceso. Nosotros estamos ahorita en el reino humano, lo siguiente que tenemos en nuestro el próximo paso, nuestra escala siguiente sería el reino superhumano. Entonces, antes de que se esté en un cuerpo físico, es una esencia monádica, es un impulso monádico. Sí, sí. Después de allí, del reino mineral, entonces es la mónada manifestándose en una forma mineral, la mónada manifestándose en una forma vegetal, animal, así, etcétera. Entonces, Correcto. sí, la mónada ha tenido que hacer todo ese proceso, pero más no nuestra mónada individualizada. Pero sí, claro, ese impulso monádico, que después va pasando y se va individualizando. Oye, Caro, también mencionaste de un pensamiento que puede uno atraer estos elementales. ¿Podrías dar un ejemplo? Ok, cuando tú sientes, ves a una persona en la calle, vamos a hacerlo con lo que tú siempre nos has comentado, de que hay una persona, un indigente, que tú siempre ves. Entonces, cuando tú lo ves, a ti te da compasión, lo quieres ayudar. Cuando tú sientes ese deseo de ayudar, de colaborar, es una vibración. Entonces, ¿qué atraes tú? Elementales y pensamientos que van a fortalecer ese que tú tienes. Entonces, tú vas a querer seguir ayudando, vas a querer seguir colaborando, no solamente con ese señor, sino entonces después el otro que veas más allá y vas a tener ese anhelo, ese impulso de querer ayudar. Pasa también del lado contrario. Si nosotros sentimos en algún momento rabia por alguna cosa, pues bajamos de vibración y todo eso está por allí. Todo nos rodea porque todo está interconectado. A lo que nosotros bajamos o subimos de vibración, atraemos ese tipo de pensamiento o de emociones negativo, algo muy malo, y te viene un pensamiento, ay, yo quiero que ojalá que se desaparezca, no sé, por decir algo. A veces el pensamiento no es ni tuyo, sino como bajaste de vibración te entró, y entonces cuando reacciones no es ni tuyo, sino que estaba por ahí y lo agarraste. De esa manera es como puede influir en ti los pensamientos y las emociones, que son formas mentales y son elementales que también están. Y en todo, nosotros tenemos elementales en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros vehículos. Una pregunta, Caro, ¿y esos elementales se les puede ver, sentir, oír? ¿Un ser humano normal lo puede hacer o hay que tener una preparación especial? O sea, nosotros normales, comunes y corrientes, no. Hay personas sensitivas, sensitivos psíquicos, hay personas que de repente sienten cuando llegan a algún sitio, cuando tú de repente a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado, lo que pasa es que no estamos atentos. Llegamos a un sitio y sientes así como que ay, siento el ambiente pesado, no me gusta. Entonces ahí eso está cargado de elementales negativos. Eso pasa mucho en las funerarias, en los hospitales, donde hay mucho dolor, o también donde hay vicios. Ahí eso está fundido de elementales que pueden inducirte a hacer algo, pero tú no los ves. Puedes de repente sentir, hay personas que sí son sensitivos a los clarividentes, de repente entonces esas personas sí los pueden ver, pero no es todo el mundo. Hay personas que toman como atajos porque quieren
desarrollar esos poderes psíquicos. Hay otros lo traen de nacimiento porque en otras vidas los han trabajado. No necesariamente para el mal, sino que el desarrollo en sí mismo nos va a ir volviendo más sensitivos a los planos que no son del plano físico, que no están limitados a estos 5 sentidos físicos. Así que sí, hay personas que lo pueden ver, lo pueden sentir, lo pueden escuchar. No todo el mundo, pero sí, sí hay. Quería comentar que los elementales propiamente serían las hadas, los gnomos, etcétera, pero habría una jerarquía mayor que son los espíritus de la naturaleza, que son como lo que tú explicabas, que se convierten en fuerzas de la naturaleza y son las que están produciendo los diferentes fenómenos que ocurren diariamente en el planeta Tierra. O sea, están haciendo que funcionen las cosas. Y Leadbeater, en su libro Los espíritus de la naturaleza, distingue dos evoluciones separadas, una evolución humana y una evolución elemental. Y claro, ambas evoluciones culminan en el reino dayanchohánico, pero me parece que no en una evolución elemental propiamente no pasan por el reino humano, pasan por el reino animal, por el reino vegetal. Los hongos, por ejemplo, los líquenes, plantas voladoras serían de evolución elemental. Los corales, los cefalópodos, también serían de evolución elemental. Abejas y hormigas también serían de evolución elemental, según Leadbeater. Y luego continúa el proceso, pero me parece que en ese caso, si es que está siguiendo la línea simplemente de evolución elemental, no pasa por el reino humano, sino directamente pasa al astral y al mental para llegar al reino dayanchohánico. Gracias. Pues, el libro que cita, pues no lo he leído. Lo que dije está basado en la doctrina secreta, en los hechos y explicaciones adicionales de la estancia 6. Ahí lo podemos verificar, donde ella dice que absolutamente todos tienen que pasar por el reino humano, pero eso son opiniones. Y en cuanto a lo de hadas, elfos, gnomos, etcétera, etcétera, también se nos dice que esa es una clasificación de la alquimia y de los vedantinos. En la teosofía, según nos dice Blavatsky, se clasifican en 3 reinos con 3 jerarquías y gradaciones diferentes, pero son opiniones. Gracias por tu aporte. A propósito de que en el párrafo habla de este tipo de figuras que pues en los cuentos siempre los hemos oído, visto, ¿no? Que elfos, que hadas, etcétera, que gnomos. Existe, creo que en todas las culturas existe ese concepto de gnomo o chaneque o algún enanito que forma parte de o se representa como parte de la naturaleza. Y recuerdo que mi mamá siempre dice que ella cuando era pequeña veía unos enanitos que le llamaban que fuera hacia el árbol y ella se asustaba, ¿no? Pero entonces es muy curioso porque yo creo que este tipo de representaciones, más que formadas por el pensamiento humano, muy probablemente obedecen seguramente a este reino de la naturaleza, ¿no? Probablemente. Era mi comentario. Gracias. Gracias. Y fíjate que incluso, Bermari, y también contestando a la pregunta que anteriormente hacía Juan Carlos, nosotros vemos según nuestro estado mental. Si tú crees que hay un gnomo que cuida el jardín, eso es lo que de repente, si eres sensitivo, vas a ver, porque ese es tu estado mental. Eso es lo que estás programado a ver. Según sea nuestro estado mental, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que entiendo yo, pero hay muchísimas también supersticiones y especulaciones en torno a los elementales. Incluso hay personas que les ponen dulces, les ponen agua, les ponen chuchería. Ahí, bueno, se usan en cantidad de cosas, incluso en rituales. Cuando matan a algún animal para hacer actos de negromancia, magia negra, etcétera, etcétera, están usando elementales. La persona que camina sobre el fuego está usando elementales. El que esconde un tesoro, o el cuento de Aladino, nos habla también de elementales. O sea, que es un mundo inmenso y muchas cosas que pueden hacer, pero también está poblado de mucha superstición. Y Blavatsky casi no habló de los elementales,
porque es un tema delicado, pueden ser Ajá. cosas negativas. Pues. Sí, yo de hecho me quedé pensando en esto que decías que tu referencia era ese tomo de la doctrina secreta. Y bueno, yo no sé mucho, pero lo que he oído es como esa discusión si realmente eso lo hizo Blavatsky o en realidad lo compiló o lo hizo Annie Besant, ¿no? Entonces, pues no sé si realmente es de Blavatsky o no. Y esa es una parte. Y la otra es, así como tú nos explicas, me parece como muy sensato porque también hay que pensar del otro lado, ¿no? Así como puede haber energías pues pesadas, puede haber energías livianas que nos llenan esos elementales, ¿no? Por eso hay que cuidar mucho pues nuestros entornos, ¿no? Empezando por que haya pues luz mental que se refleje en nuestros entornos físicos, porque también de eso va a devenir pues esa sinergia que existe entre los elementales y nosotros que finalmente somos una jerarquía superior a ellos, ¿no? Gracias. Así es, y que por supuesto ellos son los que animan los elementos. O sea, cuando estamos hablando de agua, de un maremoto, una ola, etcétera, del fuego, de cualquiera, el elemental está animando ese elemento, o sea, es el que le da la vida, el que le da el poder. Incluso a nosotros mismos, cuando nosotros sentimos hambre, que tienes ese ardor en el estómago, no eres tú, tu elemental físico que te está avisando que tienes que comer. Es que como dijo Hugo, esas son fuerzas de la naturaleza y están divididos en aire, fuego, aire, tierra y agua. Entonces, por ejemplo, cada uno de ellos tiene su trabajo dentro de la naturaleza. No son tan perniciosos como parecen, porque están en todos. Cuando, por ejemplo, hay un maremoto que es por un karma nacional o internacional o como lo quieran llamar, esas ondinas, que así se les llama a las del agua, están trabajando en eso, porque ellas son fuerzas que están en la naturaleza y que seres superiores están, como decir, ordenando lo que tienen que hacer y ellas siempre cumplen una orden. Por ejemplo, las hadas existen, lo que pasa es que las hadas, los elfos, los gnomos, que son los de tierra, existen, lo que pasa es que una persona que no sea clarividente, real o vidente no los puede ver, pero también un fuerte deseo de ver alguna de esas fuerzas, alguno de ellos, digamos, las hadas, los gnomos o los del aire, pues un fuerte deseo de verlos, quizá en algún momento determinado, si la persona va por el campo, por una selva o algo así, quizá puede sentir algo o verlo, pero eso todo depende de uno. Nosotros, según el uso que le demos tanto a los elementales como a los elementarios, pues es como nos vamos, o para el lado negativo o para el lado positivo. Entonces, sí hay seres que los han utilizado para ciertas cosas que no son muy, muy buenas, pero eso ya depende de la persona, de su criterio, como sea, ¿no? Sin olvidar que todo lo que se hace tiene un karma. Entonces, ahora Blavatsky dice, hay un libro de Hodgson sobre los ángeles y sobre los elementos, las ondinas en el agua y cosas así. De hecho, hay figuras que él las hizo hacer de una manera, lo mismo que el Viter, por ejemplo, en forma de pensamiento. Entonces, todo depende de eso. Y van a tener, sí, en algún momento, en algún periodo van a tener que ser humanos, porque Blavatsky lo dijo, que incluso los ángeles, o habían algunos ángeles han sido seres humanos antes, o lo van a tener que ser. Porque el hecho es que hay que pasar por esa individualidad que somos los seres humanos que tenemos. Pasamos de animal a seres humanos al individualizarse. Con respecto también a lo que hemos venido hablando, aquí estoy compartiendo la pregunta número 17 de los manuscritos.
de la logia Blavatsky, donde se le pregunta, ¿qué relación tienen los elementos con los elementales? Y la respuesta que ella nos da es la misma relación que la tierra tiene con el hombre. Así como el hombre físico es la quinta esencia de la tierra, el aire, el fuego y el agua, del mismo modo, un elemental llamado silfo, salamandra, undina, etc., es la quinta esencia de su elemento especial. Toda diferenciación de sustancia y materia desarrolla un tipo de fuerza inteligente y son estos lo que los Rosacruces llamaron elementales o espíritus de la naturaleza. Y dice, cada uno de nosotros puede creer en un elemental que podemos crear por nosotros mismos. Pero este último tipo de creación de elementales no tiene existencia fuera de nuestra propia imaginación. Será una inteligencia, una fuerza, buena o mala, pero la forma que se le ha dado y sus atributos serán los de nuestra propia hechura, al paso que al mismo tiempo esa forma tendrá una inteligencia derivada también de nosotros, o sea que está basada en nuestro estado. Ok. Gracias. Que quería hacer dos referencias a lo que estamos, bueno, todo esto que se está hablando de lo elemental. Hablando primero con el caso de la evolución paralela, ¿no? Fíjense que por aquí dice, ya va, pero justamente lo estaba buscando. El sexto universal, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales que desciende del mundo fenomenal de aquel Manvantara. Exacto, exacto. Aquí lo que dice, esta es la tercera proposición fundamental que nos dejó Blavatsky en el Proemio de la Doctrina Secreta, primer volumen, Cosmogénesis. Aquí nos está diciendo muy claro que en este Manvantara, o sea, estamos incluyendo el Manvantara, todo lo que está en la manifestación. Para nuestros efectos, todo en el sistema planetario o lo que conocemos como el sistema solar. Todos los Buddhis, o sea, todas las mónadas, tienen que pasar por todos los reinos. Desde el elemental más inferior, como dice por ahí, desde el mineral hasta la planta, hasta el arcángel más elevado. Entonces, ese es el fundamento que tenemos cuando explicamos de que hay una sola evolución. No hay una evolución paralela y menos puede haber una evolución que vaya a saltar algún reino. Nos lo está diciendo muy claro. Hay que pasar por todos los reinos o los 10 reinos que nos dejó por aquí Blavatsky. Entonces, como dijo Caro, es opinión de otro escritor, de otro teósofo, pero basándonos en lo que dice la doctrina secreta, es lo que tenemos que entender como la base fundamental, en este caso, de la explicación de los elementales según la teosofía. Si son o no son humanos en este Manvantara o en otro, es otra cuestión, pero tienen que pasar. Y acuérdense que Manvantara hay varios. Podemos hablar de Manvantara dentro de un globo, dentro de una raza, dentro de un planeta, dentro de una cadena planetaria. Entonces, ¿a qué clase Manvantara? Es otra cuestión. Pero dentro del Manvantara en que vamos, todos los Buddhis, todas las mónadas tienen que pasar por todos los reinos. Entonces, no puede haber salto del reino al reino. Por otro lado, eso era con el caso de, está en la tercera proposición fundamental, repito. Y bueno, Blavatsky por aquí, cuando habla de los elementales, en la cadena planetaria, en la formación de la cadena planetaria también, vuelve más o menos a hablar de lo mismo. Pero además de eso, lo otro que quería comentarles es en el caso de los elementales, cuando nos referimos a ellos como espíritus de la naturaleza, gnomos, ondinas y todo eso, hay que entender que Blavatsky tomó esas explicaciones porque ella lógicamente que lo refiere de otras doctrinas, de otras enseñanzas, y no es doctrina teosófica. Fíjense que si podemos, hagan la búsqueda en las reuniones de la logia Blavatsky, donde ella internamente aclara muchos puntos de los cuales habló en la doctrina. Ella dice que lo tomó solamente como referencia de la alquimia de los Rosacruces, como decía por aquí también Caro ahorita. Ella lo dice bien claro. Primero y principal, los dos reinos inferiores, los dos reinos de los extremos, llamemos el elemental y el reino dianchojánico, son seres sin forma, son arrupa. Los únicos reinos con forma son los físicos, o sea, mineral, vegetal, animal y humano. O sea, un elemental no puede tener cuerpo, no puede tener forma. O sea, ver un gnomo, ver una ondina,
ver una salamandra como se ve en la cultura de estas creencias con formas es imposible según lo que nos está diciendo la doctrina secreta. Ellos pertenecen al mundo arrupa, sin forma, sin cuerpo. Y por otro lado nos dice que el caso de forman comunidades, tienen pareja, porque hablan de que los gnomos tienen esposa. Lo dice bien claro también en los manuscritos y en las reuniones de la Logia Blavatsky. Los elementales son seres sin inteligencia, menos que un mineral, ¿verdad? Y ellos solamente son fuerzas dirigidas por seres más avanzados. Hasta ahí dejamos porque ahí viene la parte, como lo decía Caro, no solamente un ser avanzado, en este caso un Dian Chohan, un ser humano a través de su pensamiento puede dirigir los elementales. Entonces, Blavatsky lo deja muy clarito allí. O sea, esa figura, como lo ven otras tradiciones, en la teosofía no existe. Son simplemente fuerzas, son elementos, ¿verdad? Elementales, sin forma y que actúan bajo la supervisión y dirección de un ser superior. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Adelante, Hugo. Gracias, Carlos. Sí, este tema de los elementales es bastante amplio y es apasionante. En realidad, los elementales serían los seres originarios de este planeta. Posteriormente, o sea, como son 3 reinos elementales primero y después surge el reino mineral y etcétera. Entonces, ellos son los verdaderos dueños de este planeta. Y como explicaba la hermana que me precedió, están viviendo en el fuego, en el aire, en el agua. Si observamos, la mayor parte de este planeta es agua. Y Leadbeater pone el reino de las nubes también, el reino de los cielos, como agua. O sea, es una cantidad incontable de elementales que existirían en los mares, en los ríos y en las nubes. Y en la tierra también. O sea, son los habitantes autóctonos de este planeta y tienen, obviamente, esas divisiones, pero una fuerza bastante poderosa que no la notamos. Ahora, según muchos autores esotéricos, no sé, costumbristas, leyendas, existen elementales en cada hogar. En todas las casas en las que vivimos hay un elemental. Y no sé, hasta donde me doy cuenta de muchos ejemplos, muchos casos que he conocido, se los puede percibir en algún momento, sobre todo cuando hay bebés o niños pequeños en la casa, porque les atrae. Entonces ocurren fenómenos, manifestaciones particulares en cada hogar. Pero me parece que es cierto, en cada una de nuestras casas existe un elemental. Hay un elemental que es el guardián de ese hogar y hay un duende hogareño, un duende doméstico, que es algo normal, es completamente normal. Esto está extractado, esto es de una charla que di sobre los elementales precisamente del libro de Leadbeater. Aquí dice, hay 2 evoluciones elementales. Esta primera evolución elemental son gnomos amorfos y desprendibles, gnomos desprendibles, alas de la superficie y salamandras del éter superior. Formas abisales entre 2 aguas, espíritus inferiores del agua, espíritus superiores del agua, éter, espíritus de las nubes. Esto es en el astral. Todo surge de la vida elemental pasando al mineral. Y la segunda evolución elemental, perdón, esta es. O sea, del agua y de la tierra vendría a ser. Del lado del agua pasan las algas, corales y esponjas, cefalópodos, entre 2 aguas, dice, peces, espíritus inferiores del agua, espíritus superiores del agua y espíritus de las nubes en el éter superior. Por este lado hay hongos, bacterias, insectos, reptiles y aves, que llegan a las de la superficie, éter. Por el lado de la tierra propiamente hay hierbas, cereales, hormigas, abejas y entidades tenues del éter. Y llegan a salamandras del éter superior. Estas serían las 2 evoluciones elementales que propone Leadbeater. Y la evolución humana, según Leadbeater, vendría a ser igualmente de la vida elemental a la vida mineral, del agua y de la tierra, por los musgos, helechos, plantas florales, arbustos, árboles, reptiles antediluvianos y mamíferos inferiores. O sea, los dinosaurios inclusive estaría considerando Leadbeater dentro de la evolución humana. Reptiles antediluvianos, mamíferos inferiores, luego mamíferos, animales domésticos, hombres primitivos, hombres vulgares, hombres superiores, discípulos, adeptos.
y luego no puedo ver lo que sigue a continuación, pero llegan al reino dayanchohánico. Pero esta característica yo notaba, como dijo el hermano que me precedió, son arupa. Entonces no tienen forma. Directamente pasan del elemental propiamente a espíritus de las nubes del éter superior o del éter inferior. En cambio, los humanos pasamos por todas las etapas de hombres hasta llegar a adeptos y espíritus superiores. Esta es la evolución humana según Leadbeater. Es del libro Los espíritus de la naturaleza. No se pueden fotografiar. Está en el libro. Yo he tomado estos gráficos del libro de Leadbeater. O sea, esta sería la evolución humana de los dinosaurios, inclusive, ¿no? Reptiles antediluvianos, a los mamíferos, animales domésticos, hombres primitivos, hombres vulgares, hombres superiores, discípulos, adeptos y espíritus solares. Ahora puedo verlo completo. ¿Y la de los minerales? ¿Cómo no? Esta es la segunda evolución elemental. Dice, del agua y de la tierra, del agua, algas, corales y esponjas, cefalópodos, peces, espíritus inferiores del agua, del éter, espíritus superiores del agua, éter, espíritus de las nubes y sílfides del astral. O sea, sílfides son del elemento aire. Vendría a ser esa la cumbre de la evolución elemental, pero ya es dentro del reino dayanchohánico. Hay hongos, bacterias, insectos, reptiles, aves, alas de la superficie, salamandras y sílfides del astral. Y por el lado de la tierra propiamente son hierbas, no sé qué tipo de hierbas serán, cereales, hormigas, abejas, entidades tenues del éter, etc. Bueno, hay que notar que los hongos, por ejemplo, tienen los hongos normales, los que se usan para cocinar, ¿no? Mushroom. Champiñones, exactamente, gracias, Salomón. Sí, estos tienen una textura especial, una forma especial, diferente de cualquier otro tipo de vegetal. Yo estoy convencido de que son de evolución elemental. Esta sería la segunda evolución elemental, la voy a pasar. Y la primera evolución elemental es más general. Dice, del agua hay vagas formas etéreas entre las aguas, espíritus inferiores del agua, espíritus superiores del agua en el éter y espíritus de las nubes. Leadbeater le dará mucha importancia a las nubes, o sea, hay grandes entidades de elementales del agua en las nubes. Y la culminación vuelve a ser las sílfides del elemento aire en el astral. Y por el lado de la tierra hay gnomos amorfos indesprendibles que no podrían desprenderse de la materia física propiamente, y los gnomos desprendibles son esos gnomos domésticos que les decía, esos duendes domésticos, duendes caseros, y los que están libres en la naturaleza. Hadas de la superficie, estos ascienden en su evolución a hadas de la superficie y a salamandras del éter superior, y culminan en sílfides del astral. Pero aquí no aparecen elementos de fuego. Dice agua, éter, tierra. Sí. No hay fuego. Las salamandras están aquí, en la última evolución. Salamandras aquí. Sí, pero no dice fuego, como que si no fuesen del fuego. Bueno, pero generalmente se consideran del elemento fuego las salamandras. Sí, claro, por eso me llamó la atención que no. Bueno, es una evolución superior, ¿no? Después del agua y de la tierra, el fuego. Pero aquí, según Leadbeater, el aire vendría a ser en el astral la cumbre de la evolución elemental. No, las salamandras se refieren al elemento fuego, obviamente. ¿Leadbeater sigue la doctrina teosófica estrictamente o tiene otras fuentes? Esto es de Leadbeater propiamente. No, solamente lo he sacado de Leadbeater. Hobson también, que era un chela, también adelantado y tenía clarividencia, él también habla de los silfos y eso, y él investigó que, por ejemplo, las ondinas del mar no son las mismas ondinas de un lago ni las ondinas de un río. Que para los que quieran investigar sobre eso, también Gina Rajadasa, en el libro Fundamentos de Teosofía, en la página 24 en el libro, no sé en PDF cómo será, está el reino vegetal, muy bien explicado todo esto, el reino animal y luego la evolución de la vida. Sí hay silfos de rupa y hay arrupas, o sea, ellos tienen una especie de cuerpos pero etéreos, por eso
nosotros comunes y corrientes, los que no somos clarividentes, no los podemos ver. Entonces hay rupas y hay rupas, o sea, con cuerpo. Eso era todo. Para los que quieran pueden ver, mirar en el Fundamento de Teosofía mucho de lo que dijo también Hugo. Gracias, Caro. Yo lo que quería es justo como tú y Daniel mencionaron este libro de los comentarios a la doctrina secreta. Entonces me puse a ver algunas cuestiones y bueno, hay muchas referencias a los elementales en estas reuniones de la doctrina secreta, pero en realidad dice, quisiera solo leer un párrafo pequeñito que dice, es por esto, o sea, es una contestación que Blavatsky da a las preguntas de Kaiklin, y dice, es por esto que los rosacruces y todos los cabalistas de la Edad Media hablaron acerca de los espíritus, que incluso las especies, todo árbol, todo en la naturaleza, todo reino de la naturaleza tiene sus propios elementos, sus propios Dayan Chohans, o lo que ellos llaman espíritus elementales. Es todo, muchas gracias. Gracias, Bermariga, que dice los rosacruces y los cabalistas. Gracias. Bueno, todo lo que han dicho está muy interesante y muy bonito, pero ¿acaso no hay seres que tienen muy avanzados ahora sí que entre los más avanzados, que puedan evitar que haya una tormenta que pueda dañar a un pueblo o no sé, que pueda disminuir por lo menos los efectos de esa tormenta, o realmente tiene que ver con el karma? Los elementales son fuerzas, es una fuerza de la naturaleza. Hay constructores y hay destructores. Esos destructores es como todo proceso en la vida, en absolutamente todo lo que tiene vida. Nace, crece, se desarrolla, tiene una decadencia y una muerte. ¿Para qué? Para volver a resurgir. Entonces, si viene como dices tú, alguna lluvia, algún declave, etcétera, 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 entonces uno dice, ¿por qué el elemental hizo eso? Porque él no tiene inteligencia. Bueno, no es que no tiene inteligencia, recordemos que absolutamente todo tiene conciencia y todo tiene inteligencia a su nivel. Todo tiene los 7 principios porque en el tercer logo hacia abajo todo es centenario, pero lo tiene todo en semilla. Entonces, él no tiene una inteligencia que le diga, no le voy a hacer daño a ese pueblo que está por ahí. Porque entonces también hay que ver las causas. De repente, ese pueblo no tenía que haber sido construido ahí porque es el cauce del río, por decir de alguna manera. Pero no tenemos que verlo como que el elemental vino, hizo así, o vino y se quemó todo ese bosque. Porque de repente vino alguien y tiró un fósforo. Y bueno, y lo prendió. O la misma naturaleza, una hoja que estaba demasiado seca con los rayos del sol, se encendió. Son fuerzas. Son fuerzas. Entonces, los elementales lo que hacen es que animan, vitalizan, o sea, por decir, inmetalizan al mineral y inierbalizan al reino vegetal. También en los Collecting Gravity, en el número 10, en el volumen 10, habla un poquito más o menos de eso. ¿Y por qué? No tienen ellos inteligencia, no tienen, ellos son neutros. No es que voy a hacer daño, no voy a hacer, ellos son manejables. Por eso es que se dejan llevar también por fuerzas mentales o por hombres. Pero no es que ellos como tal quiero hacer daño. Ay, alguien, no voy a pasar por ahí porque a esta persona le voy a hacer daño. No tiene ese tipo de... Sí, Caro, nada más yo decía, por si hay seres con tan avanzados espiritualmente y que están ayudando a la humanidad, podrían hacer que se evite o sea, muertes que yo digo, ¿no? A lo mejor no lo merecían, ¿no? No sé. La misma Blavatsky nos dice que nosotros como humanos no tenemos ni idea, ni podremos saber nunca el trabajo de un Dayan Chohan. Entonces, ellos, por supuesto que siempre están ayudando a la humanidad, siempre están mandando energía, pero ellos no pueden intervenir en el karma individual, en el karma colectivo, pero tampoco podemos ver a todo como trágico, que es función del karma, sino que todo tiene un proceso. Hay un proceso de nacimiento, muerte, de crecimiento y de decadencia y de muerte. Entonces todo va a surgir y va a desaparecer. Entonces también quizás ese era su proceso de desaparición.
puede ser karma, puede ser muchas cosas. Pero esos seres tan avanzados, como dices tú, con tanto amor, con tanta compasión, sí tienen el poder de hacer algo, pero no pueden hacerlo. Ok, gracias, Carol. Dados por la ley de karma. Gracias a ti. Hay un karma individual, un karma familiar, un karma colectivo, un karma mundial. Entonces, los grandes seres, perdón, que es que me metí un dulce a la boca. Y los maestros mismos dijeron, ellos no pueden intervenir en el karma de nadie ni nada. Y las fuerzas de la naturaleza de las que estamos hablando, los elementales, siguen leyes. Y yo les voy a poner un ejemplo. Con lo que pasó hace poco aquí, cerca de donde yo vivo, que fueron los incendios esos de Altadena, que se quemó hasta una cosa que era de la teosofía, ¿verdad? Sí, grande, lo sí. comentamos, exacto. ¿Cómo creen ustedes que una casa o dos casas se van completamente, que solo queda el suelo, ¿no? Y no queda absolutamente nada? Sin embargo, la casa del lado no se le chamuscó ni un milímetro de nada. ¿Eso qué quiere decir? Era karma para la familia que perdieron todo y para la otra no. Y eso pasó y lo vi con mis ojos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nadie pasa por encima del karma. Y fuera de eso, los elementales tienen su jefe, digámoslo, a ver, autómano, sí, o como sea, que les dicen, a tal lugar hay que ir a hacer tal cosa y allá van. Porque son leyes que a nosotros nos parecen injustas, pero el karma es el karma. Todos los reinos y todo lo que integra la manifestación tiene su dharma, o sea, su propósito y lo que tiene que hacer. El dharma de los elementales del fuego, o el dharma del fuego, es quemar, es arder. O sea, en realidad no lo hacen por malos, están haciendo lo que tienen que hacer. Nada más, gracias. Gracias, Hugo, sí, exacto. Ahí está, Salomón, otra respuesta. Todo tiene una función en el universo y la función de ello es quemar y el del otro llover, así como nos dice Hugo. Gracias, Hugo. Ok, gracias. Continuamos entonces con el punto 6. La ley universal. Aún para la observación superficial, es claro que el universo opera de acuerdo a la ley. Todas nuestras ciencias y tecnologías están basadas en el reconocimiento de este hecho. Esta ley no está impuesta desde afuera, sino que es la misma naturaleza del cosmos. Fundamentalmente, es la ley de causa y efecto, acción y reacción, por la cual el cosmos como un todo y todas sus partes individualmente están ordenadas y reguladas. La ley es en sí misma sabiduría, inteligencia y poder. Es la sabiduría que poderosamente llega desde un extremo al otro del universo y suavemente ordena todas las cosas. Esto es una cita de los apócrifos de la sabiduría de Salomón. Esto que dice poderosamente llega desde un extremo al otro del universo y suavemente ordena todas las cosas, operando a través de las jerarquías del ser por medio de las cuales el cosmos se hace y se mantiene como un todo armónico. La ley de causa y efecto a nivel universal es en esencia, y la ley del karma es como su aplicación más amplia y trascendental. Entonces, este es un tema bastante álgido y complicado, hablar del karma, porque poco conocemos de él, hay muchas también especulaciones, supersticiones, es un tema difícil de hablar. Pero más o menos lo que, por lo menos yo he entendido, no se limita, la ley del karma no se limita a las acciones individuales de los seres humanos, sino que es un principio fundamental que rige la manifestación, la evolución
la construcción y la disolución de todo en el cosmos, en el universo, toda clase de vida. Entonces esa es una ley inmutable, la ley de la que estamos hablando aquí mismo, la ley universal. Es una ley inmutable y autooperante, es de causa y efecto y que rige a todos los niveles del universo, a todos. Desde el nivel físico hasta los niveles espirituales, metafísicos, o sea, absolutamente todo. Entonces, esta ley postula que nada, absolutamente nada, ocurre al azar. Cada evento, cada fenómeno, cada fuerza en el universo es el resultado de ¿qué? De una causa preexistente. De igual manera, cada manifestación actual se convierte en la causa de futuros efectos. Y es así una cadena interminable e interconectada de acción y reacción que abarca absolutamente toda la existencia. Y esta ley se manifiesta en varios niveles y en varias escalas cósmicas. Algunos ejemplos de cómo se va desarrollando esa ley, podríamos hablar de los ciclos de manifestación, o sea, mandalas y pradayas se dan por la ley universal de karma, causa y efecto. El karma colectivo a gran escala. Los eventos, como comentaba Salomón, que afectan a unas civilizaciones enteras, a razas, o incluso a la humanidad, al planeta en conjunto, como los grandes esos cataclismos, las grandes migraciones, periodos de florecimiento cultural. O sea, todo eso puede ser visto como la manifestación de un karma colectivo que fue acumulado por esas mismas entidades en todas sus encarnaciones. El origen también de las jerarquías evolutivas, las jerarquías cósmicas, esas jerarquías también existen gracias a esa ley, porque los seres más evolucionados son el efecto ¿de qué? De una evolución, de una vasta y un amplio karma que ha sido acumulado ¿de qué? De conocimiento, de servicio, de compasión. Y esas acciones se convierten también en causas para la evolución de los seres menos desarrollados. Entonces, esta ley es impersonal. Nosotros en Teosofía se nos dice que hay una conciencia universal que subyace a todo. Esa conciencia no es la que aplica la ley externamente, sino que esa ley es ella misma. Es la expresión de una naturaleza que está ordenada, que está organizada de una manera inteligente, donde cada quien hace su función. Es esa sabiduría del mismo universo que nos va a garantizar que cada causa tenga su efecto apropiado y acorde. Y así van manteniendo un flujo constante de evolución. Entonces, la ley de karma a nivel universal es la base y la coherencia de todo el orden que existe en el universo. Es la razón por la cual el universo existe y no sea un caos aleatorio, sino que es un sistema de constante evolución donde cada parte está interconectada y cada parte contribuye a todo. No, yo quiero decir alguna cosita, es que por eso se nombra la ley, por ejemplo, en nuestro mundo, cuando una persona transgrede una ley cualquiera, hay un castigo, pero la ley del karma no siempre es castigo, como entre comillas, ¿no? Sino que es que si se deja de hacer algunas cuestiones o se hacen mal, pues toda causa tiene un efecto. Y como dice Blavatsky en la Utilidad Secreta, lo dice, que los teósofos tenemos dos cosas que tener en cuenta y como decir, aceptarlas sí o sí, que es la ley del karma y la ley de reencarnación. Porque sin la reencarnación no habría evolución, porque uno no se vuelve Buda, digamos, o se ilumina en una sola existencia. Hay que trabajar mucho. Además, a los pies del maestro, él dice por boca de Krishnamurti, el maestro, que la ley del karma es la ley del amor y la armonía. O sea, es nivelar algo que está desnivelado. Hay que armonizar. Dejamos algo en una existencia como mal colocado y tenemos que arreglarlo, ¿verdad? Como cuando arreglamos la casa, ¿no? Cuidamos la casa. Ponemos algo donde no es y dice, no, allí no va en este lado. Que a medida que hablabas de la ley universal, mira todo lo que contiene.
o sea, uno le dice ley, pero en realidad mira todo lo que contiene, todo lo que tú explicaste. Todo, lo contiene todo. O sea que no hay un fundamento tan profundo y global bueno, a mí me dio mucho la idea de lo que nosotros consideramos un Dios. La idea de Dios está contenida aquí porque incluye sabiduría, inteligencia, poder. Es la misma naturaleza del cosmos. Todo lo que tú explicaste, todo lo que contiene y lo que desarrolla, todo está allí. O sea que es una explicación maravillosa de lo que para nosotros, en nuestros conocimientos mundanos, sería la idea de Dios. Eso era lo que te quería decir, que estuvo muy buena tu explicación. Gracias, Diana. Sí, de hecho, en Teosofía se nos dice que a Dios deberíamos llamarlo ley, la ley. Y la ley universal, la doctrina secreta, nos dice que es eso, la ley del karma, ¿verdad? Que es la que asegura que el destino enfocándonos nosotros en el reino humano, que el destino de cada uno sea el resultado de las propias acciones, a lo largo, por supuesto, de todas las encarnaciones, y que no es nada cuestión quizás de arbitrariedad divina. Pero también es importante recalcar que el karma no significa fatalismo y que el karma no es ojo por ojo. Es una ley de armonía, de amor y compasión. Y si una ley es de amor, no puede hacernos daño. Nos hace daño, ¿por qué? Porque tenemos apegos. Ahí lo podemos unir algo con las 4 nobles verdades que nos dejó también el señor Buda. Eso es lo que nos duele. Pero cuando vayamos saltando eso, pues vamos a ir mejorando. Muchas gracias, Diana. Ok, continuamos ahora con el punto número 7. Akasha y la luz astral. Nos dice, aquí se introduce una enseñanza que va más allá de cualquier cosa conocida por la ciencia actual. Aunque no es fácil de captar al principio, se verá que arroja mucha luz en áreas de la experiencia que en la actualidad son poco comprendidas, incluso por la psicología, como lo son lo místico y lo psíquico. O sea, aquí este párrafo tiene pero muchísimo para hablar. Comencemos con lo místico y lo psíquico, que son 2 aspectos diferentes, pero que están interrelacionados de la realidad, porque se refieren, es lo mismo, pero se refiere a diferentes niveles de experiencia, a diferentes niveles de conciencia. Lo místico se asocia con una experiencia directa y con la unión con esa realidad espiritual, con esa divinidad subyacente, podríamos decirlo, con nuestro yo superior, con Alaya, y se relaciona con la capacidad de trascender, no solo el plano físico, sino también trascender el plano astral y trascender el plano mental inferior para acceder a niveles superiores de conciencia, donde la percepción es más pura, es más directa, que es una conexión, podríamos decir, directa con la mente superior o quizás hasta con Alaya. Es la búsqueda de ese conocimiento que es íntimo, que es trascendental, pero ese conocimiento no va a través de la razón, no va a través del intelecto o de los sentidos ordinarios que nosotros podamos ver, sino que eso va por medio de ¿qué? De la intuición profunda. Se logra también en estados meditativos, pero verdaderos estados meditativos, y por el desarrollo espiritual. Entonces, ser un místico es la identificación con lo divino. Y esa experiencia mística no es solamente, como comentaba, un evento mental, porque no está guiado por la razón, sino que eso implica una profunda transformación del ser, implica una purificación, un estado elevado de conciencia. Eso con relación a lo místico, que se trata de lo espiritual. Ahora, con relación a lo psíquico, se refiere
a los fenómenos relacionados a aspectos también, por supuesto, sutiles que van más allá de lo físico, pero que operan dentro de planos de manifestación relativa, podríamos decir. Estos fenómenos, por supuesto, están asociados con algunos de los vehículos sutiles que nosotros poseemos, como podríamos decir el vehículo cámico o el vehículo mental inferior. Y se refiere a esas facultades extrasensoriales, o sea, que van más allá de lo físico. Esas habilidades como puede ser la clarividencia, que quiere decir pues ver más allá de lo que nos implica la vista física, pero en los planos quizás de un astral bajo medio. También implica poder psíquico, es la clariaudiencia, se escuchar sonidos no audibles ordinariamente, la telepatía, que es la comunicación de mente a mente, la precognición, o sea, el conocimiento del futuro, y también la retrocognición, o sea, el conocimiento de eventos del pasado. También incluye fenómenos de influencia mental. O sea, podemos inyectar un pensamiento a una persona. Todos tenemos esa facultad, no todos tenemos la capacidad, porque no la tenemos desarrollada. En algún momento la desarrollaremos todos sin necesidad de atajos. También en la parte psíquica podríamos mencionar la telequinesis, que quiere decir mover objetos con la mente, no utilizando el Ingacharira, sino con la mente. Aquí también no todo lo psíquico es malo, también existe aquí lo que es la curación psíquica. Eso es otro poder psíquico. Entonces, en teosofía se nos advierte que esos fenómenos psíquicos pueden ser muy ilusorios, pueden ser engañosos. ¿Por qué? Porque están sujetos a errores de interpretación. Según yo esté en mi estado mental, voy a interpretar eso que yo estoy viendo. Y en ocasiones son sumamente peligrosos porque si no se abordan con pureza de intención y con una guía adecuada, pues es peligroso. El desarrollo psíquico, sin un desarrollo moral, sin un desarrollo ético o espiritual, es sumamente dañino y hasta puede llegar a desequilibrios. Y ese, por supuesto, no es el objetivo de la teosofía, sino es más bien un subproducto, una etapa en el camino de la evolución. A medida que la persona se va desarrollando espiritualmente, esos sidis menores van a venir. Pero estas facultades, como también nos dice el texto, son poco comprendidas por la ciencia actual, ya que se basan en ¿qué? En la observación, en la experimentación controlada, pero ¿qué? No se puede replicar, no se puede medir, porque no son un fenómeno físico. Entonces, esos fenómenos psíquicos y las experiencias también místicas, pues, son subjetivos. No se puede replicar en un laboratorio. Y no encajan en ningún método de medición cuantitativa, o sea, no hay un aparato para medir eso. Entonces, eso conlleva a que la ciencia actual pues tenga escepticismo. Y a veces ese escepticismo también de las personas es bueno porque es una precaución. Porque en la historia, y quizás cercano todos, o quizás sí, quizás no, algunos hemos vivido muchos fraudes, afirmaciones no verificadas en el ámbito de lo paranormal. Ahorita cualquier persona dice lo que quiere, o sea, en este mercado espiritual para lo que quiera, cómo lo quiere, etcétera. Entonces, eso creo que también ha llevado a un escepticismo que es saludable. No solamente por eso, por la parte de la comunidad científica, sino de muchas personas que exigen pruebas de repente rigurosas antes de aceptar tales fenómenos. Aunque tampoco tenemos que descartar que esos fenómenos existen, porque todas las facultades y todo lo que han probado y comprobado los maestros de sabiduría no se basa en laboratorio, no se basa en experimentos replicables, porque es una investigación personal y sus métodos son fundamentalmente internos, espirituales, porque entonces ellos tienen una clariaudiencia y quizás una clarividencia y etcétera, etcétera, pero a niveles espirituales, a niveles altos, no una clarividencia ordinaria que puede tener de repente cualquiera de nosotros. Digo, yo no, pero quizás. Y que a menudo es imprecisa.
No, esa clarividencia que tienen los maestros es una clarividencia espiritual que es entrenada, que es controlada y que permite recibir realidades y percibir planos de existencia más sutiles que se escapan a nuestros sentidos físicos y que hasta pueden ver las causas sutiles detrás de cualquier fenómeno físico. Ellos sí pueden ver las auras, pueden ver los registros akáshicos, etcétera, etcétera. Porque también reciben todo ese conocimiento por medio de la intuición, que es la intuición, es una forma de conocimiento directo, que no tiene que pensarlo, no es un proceso de razonamiento, sino de como aprehensión, lo estoy recibiendo y no solamente que lo recibo, sino que lo interpreto, lo sé interpretar, lo sé expresar, lo sé asimilar, es una comprensión que es intuitiva y que donde la información y la persona que lo está recibiendo, llámese el maestro, pues se unifica. Y eso es lo que les permite conocer leyes cósmicas, les permite ver la interconexión entre todos, porque ellos están conectados con Alaya. Entonces, ellos tienen esa experiencia directa porque tienen estados de conciencia sumamente elevados. Y también a través de meditaciones elevadas, por supuesto, les son reveladas verdades que son incomprensibles para cualquier mente ordinaria y para cualquiera de nosotros que podamos tener algún psiquis inferior, algo psíquico, que no sabemos hasta qué punto es real o no. Arturo, adelante. Sí, gracias. Es que en esta parte, bueno, todavía no vemos lo que dice el título de Akasha y Luz Astral. Cuando tocas esta parte de místico y psíquico, pareciera como si el segundo fuera menos evolucionado que lo místico. Y yo me quedé pensando en esta palabra que luego en la religión o la hemos escuchado, lo que es un milagro. Un milagro acá en nuestros lenguajes sería una manifestación mística, psíquica, o podría ser de las dos. Carolina. Ok. Recordemos que el milagro o magia no existe, sino que es una ley que se está empleando que nosotros desconocemos. Aplicando una ley, un conocimiento que nosotros desconocemos y por eso lo vemos como milagro, porque en el raciocinio no lo podemos entender, no tiene para nosotros ni pie ni cabeza ni cómo pasó, sino que pasó algo bueno que nos beneficia, nos contenta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se refiere a algo místico y algo psíquico, se refiere generalmente a eso, a que el místico está relacionado con los niveles altos, con la parte espiritual, con lo más cercano que se puede acercar a la verdad. Y lo psíquico está relacionado, lamentablemente, generalmente con el bajo astral. Entonces, una persona de repente puede ver de cositas buenas, malas, etcétera. Entonces, alguien puede tener esa clarividencia que le permite ver el plano astral, lo que le permite ver su vibración. Un maestro puede ver en la cacha, los registros akáshicos, más adelante nos va a hablar el texto de eso, pero esencialmente sí, son diferentes niveles, es lo mismo, pero son diferentes niveles de experiencia y diferentes niveles de experiencia y de conciencia. ¿Por qué? A dónde está accediendo. Es lo que es la diferencia. Lo que estoy viendo y cómo lo interpreto. Eso es lo que entiendo yo. Sí, gracias, sí. Sí, y entonces la clarividencia o estas visiones, imagino, pertenecen al plano astral, y el plano astral parece que hay alto y bajo astral, porque el sueño, la imaginación, frecuencias vibratorias, el ambiente, como que lo condensa o lo contempla el astral. Y cuando tocamos bajo astral, es cuando se trata de algo perjudicial, egoísta, que va a hacer un daño. Y entonces el astral, pues tiene una parte positiva y una parte negativa. Así lo puedo comprender. Exacto. O sea, en cada plano de existencia, cada plano tiene 7 subniveles. Cada subnivel tiene otros subniveles y así, de 7 en 7. Entonces, él es puro,
en su aspecto alto es puro porque el nivel astral pues es donde está la parte también cámbica de deseo. Todos tenemos también deseos buenos, deseos de compasión. De hecho, el Bodhisattva trabaja en los planos altos del astral, pero se va degradando. Se degradando, va perdiendo pureza, se va contaminando. ¿Se va contaminando con qué? Con todo lo que nosotros vamos mandando, con todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, etcétera. De ahí es donde se nutre. Y eso es lo que también nos regresa, es lo que nos llega si vibramos como eso. Entonces existe esa dualidad también. Y entonces, igual, el plano mental también tiene 7 subniveles, el inferior es el de Bachán, en el alto está lo mejor, etcétera, etcétera, y así todo. El plano físico igual, tenemos 7 niveles que lo podemos ver. Quizás la forma más fácil es que vemos los estados sólido, físico, sólido, líquido, gaseoso, etcétera. El éter que está empezando a reconocer la ciencia, y así eso es como para hacernos una idea de los diferentes niveles que existe de existencia, que en todo, cada plano tiene sus habitantes, sus propias leyes, que nosotros, por supuesto, desconocemos. Gracias, muchas gracias, Carolina, gracias. Gracias, Arturo, a ti. Adelante, Daniel. No, muy interesante lo que estaba preguntando Arturo. Fíjese, es que a veces tenemos una mala concepción cuando hablamos de bajo y alto, ¿no? Como dijo Caro, pues en ese bajo astral que a veces llamamos o un alto astral, pero acuérdense que no hay un bajo y un alto astral, hay 7 planos del astral y cada uno tiene 7 subplanos también y por ahí van, ¿no? 7, 7 de 7, ¿no? Pero hablar de que el bajo es malo y el alto es bueno, quizás es un error en que incurrimos a veces y una mala concepción, porque en el bajo hay tantas cosas buenas como malas y se están perfeccionando. A medida que van subiendo esos niveles, esos planos en sus 7 etapas, se van perfeccionando. Entonces, lo correcto sería hablar, hay cosas menos perfeccionadas y en el otro más perfeccionadas, porque ese es el proceso de la evolución. Los planos más, o sea, el plano astral, los más cercanos a la materia, pues tienen menos perfección que los que están en la parte más superior, que están más cerca del siguiente plano, que es el mental, por poner un ejemplo a manera de escala. Pero sabemos que no ocurre así porque cada plano es diferente y tiene sus propias funciones. Pero por ahí va. Yo creo que hay que ir cambiando un poquito también esa mala concepción que tenemos porque no es así. Y la tenemos todos, porque incluso uno cuando damos la charla o cuando damos una explicación, a veces hablamos del bajo y decimos que es malo, pero hay de todo. En los planos de abajo hay de todo, tantas cosas buenas como cosas malas. No todo es negativo en esos planos. Y lo otro que quería comentar de lo que preguntó primero igual Arturo, sobre lo psíquico y lo místico. Fíjense que lo psíquico sucede algo muy, muy parecido a lo que es el mana superior o la mente inferior y la mente superior. Lo psíquico está todo relacionado con la mente inferior, con el kamamana, y lo místico está todo relacionado con manas buddhi. Entonces, ese es más o menos, por eso, para acceder a lo místico, pues hay que llegar a planos mucho más elevados o a niveles de nuestra conciencia más elevados. En cambio, normalmente estamos trabajando con todo lo psíquico. Entonces, por eso, esa clarividencia, la primera que se puede desarrollar o la que desarrolla mucha gente, está en ese plano, en el plano de lo psíquico, porque es una clarividencia que se da en Kamamana. Y se dice que la espiritual, que es la que usan los adeptos, es esa clarividencia que está en Manas Buddhi. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Fíjate que es cierta, yo también siempre incurro en ese error, pero muy, muy buena aportación la que nos hiciste, porque hasta la evolución natural es así, ¿no? Eleva lo inferior a lo superior. Entonces, eso psíquico habría que convertirlo en espiritual. Gracias. Sí, yo tenía la duda, como que quería colocar la clarividencia en la tríada superior, el cuaternario inferior, y le vengo escuchando a Daniel que hay 2 clarividencias, ¿sí? La del plano místico y la del plano psíquico. Daniel. Fíjate, Arturo, que sí, son a grandes rasgos, era como decía, como la mente inferior y la mente superior, pero hay muchos, entre esas dos
deben haber 7 tipos de clarividencia también, incluidas ellas dos. Porque acuérdense que aquí todo tiene ciertos niveles y bueno, Blavatsky en la parte de las instrucciones esotéricas también lo dice. Es igual cuando hablamos del Samadhi. Hay muchos niveles de Samadhi. El primero es el en el que quizás llega el que desarrolló por mucho esfuerzo y fue el primero que obtuvo, pero de ahí en adelante todavía hay diferentes niveles en el Samadhi. El Samadhi no es único. Entonces, igual sucede con la clarividencia, no es única. Me imagino que hay una que empieza a ver los planos muy bajitos y vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando hasta que ese desarrollo, porque es un desarrollo personal, vas ascendiendo a planos de conciencias superiores que van haciendo también que esa clarividencia vaya avanzando de la inferior, llamándola la psíquica, como lo dijimos ahorita, hasta la mística o espiritual, que es la que está más arriba. Pero igual hay muchas graduaciones en esa clarividencia, igual en la clareaudiencia, o sea, todos los poderes psíquicos, o sea, todos los siddhis, perdón, no habla de poderes psíquicos, porque hablando de psíquicos estamos hablando de los que están relacionados a la mente inferior, el Kamamana. Todos esos siddhis que nos dicen tienen diferentes grados de manifestación y de desarrollo y cada siddhi sabemos que tenemos clareaudiencia o que podemos desarrollar clareaudiencia, clarividencia, telequinesis, o sea, hay muchos, los siddhis son varios y cada uno tiene sus diferentes graduaciones, pero va con el desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia, a medida que ese ser se va purificando, va avanzando, va evolucionando espiritualmente, pues consigo esos CDs van también evolucionando. Es como ahorita, o sea, acuérdense que también tenemos los CD físicos, es lo mismo, es lo mismo. Hay gente que tiene una capacidad de repente de memoria mayor que otro y es un CD físico, físico. O sea, una persona que recuerda mejor las cosas, puede leer más rápido, eso que llaman a veces memoria fotográfica, esos son CD físicos, tienen esos niveles más desarrollados que otros. De repente hay una persona que lee un párrafo aquí y simplemente ya lo capta y no lo olvida más. Pero entonces eso es un CD físico que está más desarrollado quizás que otra que lo ve y a los 5 minutos ya no recuerda lo que leyó. Entonces igual sucede con los más elevados y después con los psíquicos y después con los espirituales. Pero van diferentes grados. Por eso es que todos somos diferentes y no sabemos en qué estado está cada uno. Eso es lo que siempre nos dicen y es lo más importante. Es como cuando somos padres y nos dicen, mira, cuando los niños están pequeños, el tuyo empezó a caminar a los 9 meses, el otro caminó al año, no comparen los niños, todos tienen su desarrollo a diferentes etapas. Entonces, igual pasa con la espiritualidad. Todos tenemos diferentes etapas y no podemos saber. A veces, como siempre decimos, no sabemos ni en la que estamos nosotros. Entonces, mucho menos determinar la que están los demás. Pero gracias Arturo, pues son preguntas bien interesantes que traen esos temitas que Muchas vale gracias. aclararlo. Gracias A Arturo. ustedes, gracias a ustedes. En el párrafo 4, más arriba, se ha enunciado que no hay espacios vacíos en el universo. La ciencia esotérica enseña que todo el cosmos está penetrado de Akash, la sustancia primordial, o más bien el noumenú, la realidad no sensible, más allá de la sustancia. En el glosario teosófico, Akasha, derivado de una palabra sánscrita que significa brillante o luminoso, es descrita como la esencia espiritual, sutil, supersensible que penetra todo el espacio. Esta sustancia primordial se diferencia en todas las formas de materia, tanto en aquellas de las regiones invisibles del universo como en las visibles. De aquí la definición de Akasha como el alma del universo, de la cual todo lo que existe nace por separación o diferenciación. Ella es la causa de la existencia, llena todo el espacio infinito. La región más baja de Akasha, inmediatamente por arriba del plano físico denso, es denominada luz astral. Es la región invisible que circunda a nuestro globo y a todo en él, y corresponde al vehículo sutil
o doble en el hombre, el Linga Charira. En ella se imprime indeleblemente todo lo que pasa en los ámbitos físico, psíquico y mental. Por consiguiente, es el almacén de la memoria, tanto del cosmos como del hombre. Entonces, en la cacha podríamos verla como la eterna conciencia divina que no puede diferenciarse, que no puede tener atributos, que no puede actuar, que la acción es lo que refleja en ella, es lo incondicionado, es lo infinito, que aparte no puede tener una relación con lo finito. Esto también nos lo dice Madame Blavatsky en los manuscritos en la pregunta número 5 o 6. Entonces, el Akasha es la base de absolutamente todo lo manifestado en el cosmos. Es el medio donde todas las acciones se manifiestan. En su sentido como más básico, más elemental, el Akasha es el espacio. Es el campo donde se va a desarrollar todos los fenómenos. Pero como dice aquí, no es un vacío, sino es un receptáculo. ¿Para qué? Para la existencia de todas las sustancias. En el Vedanta, el Akasha se le equipara con Mula Prakriti, porque sería como la sustancia raíz precósmica de la cual emana todo. Y es el vehículo a través del cual se manifiesta la ideación cósmica. Eso es Vedanta. El Akasha podríamos también decir lo que es la memoria del ego espiritual. Y la luz astral, que es la parte baja, es la memoria del hombre animal. Mientras que Akasha es el alma del mundo en el plano espiritual, el alma del mundo, la luz astral podríamos verla como el cuerpo del mundo, donde se presenta ¿qué? Todo lo psíquico. Por eso nos hablaba al principio del psíquico, porque lo psíquico se manifiesta en la luz astral. Akasha es eterno. La luz astral es periódica, porque va cambiando. No solamente, por supuesto, en los manvátaras, sino que también cambia en cada subperíodo, en cada ciclo planetario, en cada ronda, en cada era. Va cambiando, según como nosotros la vamos cargando. Entonces, el Akasha es esa sustancia primordial. Y es, por supuesto, el agente indispensable de todo, porque es el medio físico. Y uno de los conceptos pues, más asociados con Akasha es, que de repente lo escuchamos mucho por ahí, son los registros akáshicos, que son la memoria universal, o sea, la memoria del ego espiritual. Es ese archivo etéreo que registra absolutamente todo, o sea, todo evento, todo pensamiento, toda palabra, emoción, intención, todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrirá, o sea, todo. Y no solamente para nosotros como humanos, sino para todas las entidades, para toda la forma de vida, o sea, es el archivo de absolutamente todo. Y no es simplemente pasivo, porque ahí es donde influye también el karma de nosotros como humanos y influye también en las experiencias futuras de nosotros como humanos y del universo y de planetas y de etcétera. Entonces, la luz astral en los niveles inferiores y el Akasha los niveles superiores. La luz astral es el reflejo de la Akasha de una manera invertida. Por eso es que también lo llaman el plano de la ilusión. Hay muchas personas que dicen que ven registros akáshicos cuando realmente lo que están viendo es la luz astral. Y entonces, ahí también cabe, Arturo, lo que decíamos, los niveles de clarividencia. Porque un vidente puede ver ese plano de la ilusión y no está viendo la verdad, se está engañando a él mismo, pero él está viendo algo, él cree que eso es la verdad, pero es una ilusión, hay un velo allí. El otro, el que tiene el espiritual, accede, en este caso los maestros, accede al plano akáshico, que es el de la verdad, y no se va a ahogar en ese océano de ilusiones, de alucinaciones que existen ahí. Entonces, allí en la luz astral es donde se imprime, como dice aquí, todo lo que
todo lo que pasa en los ámbitos físicos, psíquicos, mentales. Está tan bonito, no sabes cómo me ayuda todo. Tiene tanto eco. 1.000.000 de gracias. Bueno, con mucho gusto. También vale, Vilma, también vale. Bueno, muchas gracias a todos los que participamos en el grupo. Todas las preguntas, las participaciones de Daniel, del hermano Arturo, de todos. Un abrazo enorme. Gracias por todo y por estar en mi jornada. Muchísimas gracias. Estamos juntos. A ti y a todos, porque nuestras preguntas, nuestros aportes, nuestros comentarios, todo enriquece. Hasta de repente si estamos calladitos también, porque estamos destinando nuestra energía, nuestro tiempo, y esta energía llena el grupo. Así estemos en diferentes países, esta energía no conoce distancias. Y todos hacemos el grupo, así que Vilma, no solo a ti, a todos, muchas gracias. Gracias. Sí, eran dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre Akasha y éter? Y después la otra es éter con H y éter sin H. En la doctrina nos van hablando de gradaciones. Cuando algo está escrito en mayúscula, se refiere a lo espiritual. Perdón, todo en mayúscula se refiere a lo espiritual. Solamente con la primera letra en mayúscula se refiere a los planos medios. Algo todo en minúscula se refiere a los planos más bajitos. Entonces, la diferencia sería, todo en minúscula se refiere a los planos más bajitos. Entonces, la diferencia sería, el éter estaría, el éter en minúscula, como en el tercer nivel de la luz astral. ¿No es el quinto elemento Caro? Ajá, sí, es el quinto elemento. De la ciencia. Pero está ubicado en el tercer nivel o escalón de esa luz astral. Recordemos que todo tiene 7. Ahora, el éter, que es todo en mayúscula. Como decía, cuando todo es mayúscula es que se refiere a niveles altos, a niveles espirituales. Éter sería la fuente, la causa, es la idea eterna, es lo que impregna todo el universo, es lo que estaría ahí en el Akasha, es la voluntad convirtiéndose en fuerza. Lo que crea la materia. Ahora, el éter en mayúscula es la quinta esencia de toda energía posible, o sea, lo más perfecto o lo más puro de algo. De ese agente material. Por eso se nos dice que cuando morimos, que pasamos ¿cómo es que se llama? El periodo de gestación, viene la quinta esencia, o sea, todo lo mejor de lo que nosotros vivimos cuando estábamos encarnados. Y el éter en minúscula es la parte inferior, es como una subdivisión de la luz astral. No sé si me explico, pero así es como lo... Sí. Más o menos. Gracias. María Jesús, y éter con H y éter sin H, éter sin H es de ustedes que nos dejaron en la lengua castellana, es español, y el éter con H es en inglés. Ajá, vale. Es la diferencia. No hay ninguna diferencia entre ese éter con H y el éter sin H. Ella preguntaba esa y yo me fui No, ella te preguntó los dos. Pero el éter con H, en la doctrina lo dejó ella con H y hay otro sin H, pero simplemente es uno en español y otro en inglés. Está referido también en el glosario teosófico, si lo buscan, lo explica así. Uno con H es en inglés, idioma anglosajón, y el otro es en español. Pero va más o menos por ahí. El éter realmente también, como Caro está explicando, son subdivisiones de la Akasha. Acuérdense que la Akasha es lo más elevado, es lo más cósmico, es lo pre todo. De la Akasha se va a originar todo. Y de ahí para abajo ella empieza a hablar de diferentes éter como manifestaciones de ese Akasha. Y habla del éter de la ciencia, que es el éter, ese quinto elemento sólido, líquido, gaseoso. Hay otro más. ¿Cómo? No.
fuego, aire, perdón, los 4 elementos. Sí, yo fui Tierra, la que dije la idea mal de sólido, ese fuego, aire. tierra, agua, aire, fuego y éter, pero ese tampoco, ese éter es el de los alquimistas, pero el éter de la ciencia es otro también. El éter de la ciencia es el que ve como elemento de la materia, sólido, líquido, gaseoso, el cuarto es el éter. Y el éter, cuando se habla de quinta esencia, como decía Salomón, es ya prácticamente la casa. Es lo más elevado de todo, la quinta esencia. Pero por ahí lo que pasa es que del éter ella habla de muchas maneras, con diferentes escrituras. A veces no fue constante cuando hablaba de un éter y el otro, entonces hay que ponerle un poquito de cuidado a todas las citas que ella pone del éter y cómo lo explica. Pero acuérdense que son niveles de la casa, la éter en mayúscula, éter todo en mayúscula, pero a veces no fue constante en las traducciones y las traducciones a veces no las teníamos correctas, pero ella sí lo distinguió como lo dijo Caro. Hay un éter todo escrito en mayúscula, hay que es todo capitalizado, hay uno solamente con la E en mayúscula, incluso habla de un éter con minúscula, entonces, pero es término de estudio el éter. Hay muchas cosas del éter y no es fácil. Dice que aquí cuando dice que es radiante de lo que nos dice el glosario teosófico, que significa que es brillante o luminoso, no significa que sea una luz, entonces que el clarividente va a ver y va a ver esa luz visible, no. Lo que nos quiere decir es que emite energía y que además emite esa energía, influye a distancia, o sea que no hay límites, lo que por supuesto es que se va degradando. Y es una sustancia receptiva, ¿por qué? Porque ahí se va acumulando todo lo que hemos comentado, todo lo del karma, es un medio por donde todo va fluyendo, pero que nada lo altera. Por supuesto que es moldeable, porque es como el lienzo, la arcilla donde se van a formar todas las cosas, pero eso en los planos ya podríamos decir físico. Un ejemplo lo podemos ver como que el agua la podemos ver como hielo, el agua la podemos ver como gas, el agua la podemos ver como vapor, pero su fórmula siempre va a ser la misma, su fórmula va a ser siempre H2O. Algo así más o menos podemos imaginarnos con el Akasha. Entonces la Akasha es única, es eterna. La luz astral es periódica, va cambiando, se modifica. Entonces es esa misma dualidad, podemos verlo así, esa misma dualidad que existe en todo. Entonces esa fuerza superior que está purificada y está la parte inferior, pues que no está tan purificada, que está contaminada. Entonces la de arriba es la que une, es la que crea, es la que sostiene. La de abajo es la que disuelve, es la que destruye, pero destruye no en el sentido de malignidad, de hacer daño, no. En el sentido de destrucción, cuando hablamos de teosofía, es de cambio. También podríamos verlo que cuando accedes hasta allá, ¿qué hace? Destruye la ignorancia, destruye las ilusiones. Y lo importante es que recordemos, no todo el mundo tiene acceso. Se nos dice que solo los maestros de sabiduría son los que tienen acceso. Cuando se habla de la luz astral, bueno, del astral, ¿es ese sitio de los registros acásicos? ¿La biblioteca esta que comentan? Ok. La luz astral es la parte baja del Akasha. Son los niveles inferiores. Y los registros acásicos en los niveles superiores, o sea, los 4 superiores son Akasha y los 3 inferiores son luz astral. Entonces, ¿qué nivel de vibración tenemos que tener para llegar a los registros akáshicos? Se nos dice que solamente los maestros, o de ahí en adelante, como desde ese nivel de jerarquía, son los que tienen acceso a los registros akáshicos. De resto, cualquier persona que tenga un poquito de sensitividad, tenga un poco de CDs, puede acceder a la luz astral. Pero la luz astral es engañosa. ¿Por qué? Porque la luz astral cambia. Son los 3 planos que siguen inmediatamente el plano físico. Entonces, ella va cambiando. ¿Y cómo va cambiando? Porque nosotros la contaminamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Entonces, la persona que dice que tiene acceso a esos registros akáshicos, lo que está teniendo acceso es a la luz astral. Y lo que está viendo lo interpreta y lo que ve es según su estado mental. O sea que no es algo viable, no es verídico, porque es un plano de acción. Incluso Blavatsky dice que ahí en los planos astrales, luz astral,
detrás de cada rosa hay una serpiente, porque tú crees que estás viendo una cosa y realmente lo que está es la serpiente. Es que me sorprende mucho porque hay tantos cursos, y además de mucho dinero y todo el mundo con los registros acásicos. Y digo, pues, oye, qué fácil, ¿no? Es llegar a eso, ¿no? Sí. Sí, es que en el mercado espiritual hay de todo. Por una suma de dinero, te quieren hacer de todo. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y es peligroso. Porque ¿a qué estás accediendo o a qué estás liberando? Ya que la mayoría de esas cosas son fraudulentas. Oye, Caro, ¿pasaría lo mismo con la luz astral y Akasha que pasa con la mente inferior y la mente superior? O sea, me refiero a que, por ejemplo, en la mente inferior, combinada con las emociones. Hay emociones positivas, hay emociones negativas. Entonces, las emociones positivas podrían pasar, digamos, a la mente superior, y de esa manera también nuestros pensamientos negativos pues van a la luz astral, y también van los positivos, pero los positivos pasarían a la Akasha. Sí, así, o sea, perfecto. Esa analogía que hiciste está perfecta. Mana superior con Akasha y, claro, Akasha está todavía más arriba, por supuesto, de mana superior, está todavía más. Pero, bueno, es que también Akasha es Mahat, la mente universal. Entonces, nuestro mana individual se nutre ¿de qué? De Mahat, que es la mente universal, que es Akasha, que es el Animal Mundi, pues, que según las tradiciones le dan los diferentes nombres. Pero sí es un ejemplo que diste que es muy apropiado y que nos hace facilitar más las cosas. Vemos la luz astral como eso. Claro, una analogía no es lo mismo, pero se puede hacer esa analogía. Exacto. O sea, es como el caso, nosotros como con una clarividencia podemos llegar a ver los registros akáshicos en la luz astral, pero un maestro puede acceder a esos registros akáshicos en Akasha, porque está usando, como dijimos antes, mente y buddhi, mente superior y buddhi. Nosotros podríamos llegar a usar mente inferior con kama, kamaman. Una clarividencia, algo así, más o menos la misma analogía, pero sí por ahí va. Es una analogía que se puede usar, pero es mucho más complejo que todo eso. Eso es como para tener nosotros una idea y más o menos esquematizarlo, de qué manera funcionan esos registros o ese almacén de registros, como dijo por allí María Jesús, que así los llaman también. Pero entonces ahí es donde decimos, bueno, todo eso es verdad. Bueno, claro que existe, claro que es verdad. ¿Quién lo puede hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo? ¿Sabes por qué lo pregunté, Dani? Porque dijiste, bueno, se menciona que son diferentes niveles dentro de la luz astral. Entonces, dentro de la luz astral, los niveles superiores ya pueden estar más cerca de Akasha. Bueno, ¿no? Podemos verlo así. Pero acuérdense que Akasha es el almacén de todo, o sea, ahí está todo. No es la vida la que nos aplasta, sino lo que pensamos. No solamente de... Ajá, sí, ahora sí, Daniel, sigue. Quizás está más cerca, ¿no? Más cerca que el de abajo, pero... O sea, hablar de llegar a Akasha es un nivel casi que de un ser, de un Dian Chohan. Sí, ok. Muy elevado. O sea, por eso decimos, o sea, extrapolar esas cosas es muy difícil. O sea, es simplemente como para tener una pequeña idea a nivel mental de que existe un nivel muy superior y hay un nivel muy inferior, el cual los separa millones y millones y millones y millones y millones de niveles de conciencia. Está bien, gracias. Y hay otra cosa también que hay que acordarse que nosotros funcionamos solamente en los 4, o sea, nuestro desarrollo y del de la cadena planetaria dentro de este Manvantara está en los 4 niveles inferiores, o sea que nuestros niveles de evolución como seres cósmicos accedemos nada más a los 4 niveles más bajos. Los 3 niveles superiores y a la Akasha está o en el último o por encima de ese, del último, no está todavía ni en nuestro plano de evolución. Entonces los maestros reciben, vamos a decir, de nuestros 4 planos de evolución, los planos más altos. Por eso es que se dice que los maestros a veces no pueden ni conocer más allá del sistema solar. O sea, imagínense, y el sistema solar funciona en esos 4 planos.
porque las cadenas planetarias, incluyendo al Sol, que es el regente de nuestro sistema de nuestro sistema solar, estamos funcionando en 4 planos. Entonces ahí viene, o sea, por eso digo que hablar de Akasha, de acceder a Akasha, o sea, es simplemente para tener una pequeña idea. O sea, eso es mucho, mucho, mucho más allá de lo que podamos nosotros imaginar. O sea, podemos decir, por hacer una comparación de lo que se nos dice en teosofía, de repente hablar de Akasha es hablar del absoluto. ¿Dónde está? Bueno, no podemos llegar, no lo podemos ver, que no es lo mismo, estamos hablando que no es lo mismo, pero Akasha está más cerca del absoluto que de nosotros, por decir un ejemplo. Entonces está muy, muy lejos todavía de nuestros planos de evolución. Ok, gracias. Pero sí es una buena analogía. Entonces, pero exacto, usamos y siempre vamos a hablar y ella nos está explicando Akasha y nos está explicando luz astral y nos habla porque de alguna manera tenemos que entender esa distancia que hay entre uno y otro y quién puede llegar de uno y otro. Y es lo que yo siempre digo, mire, que lo que traía a colación María Jesús, esto nos ayuda a ver en dónde estamos. Y cuando nos hablen de algo, tenemos la instrucción de que si eso tiene algo de verdad o está bien despegado de la verdad. Entonces, una persona que común y corriente diga, yo accedo a los registros akáshicos, es hablar de palabras mayores. Entonces, sabemos por los estudios que tenemos, si confiamos en lo que los maestros nos dejaron y Blavatsky nos dejó, de que esa persona está completamente equivocada. Es mi opinión y así lo veo yo siempre. Porque ahí en el Akasha está el archivo no solamente del microcosmos, o sea, de nosotros como hombres, está del macrocosmos, o sea, de todo, de la piedra del universo, de todo. Y ella, la Akasha, en su formación principal es pura, porque su naturaleza es pura. Pero a medida que ella va descendiendo y se va acercando a nuestra esfera terrestre, ¿qué se va haciendo? Se va como diferenciando y se vuelve impura. Por eso, en la filosofía esotérica, en la luz astral se le llama la escoria de la Akasha. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras emociones la contaminamos. Y entonces no solamente que la contaminamos, es la luz astral lo recibe y ¿qué hace después? Nos lo devuelve. A veces cuando dicen por qué pasan esas catástrofes, porque está tan cargada de cosas negativas que ella tiene que deshacerle, ella devuelve, ella recibe todo, porque es el recipiente de todo, de las buenas y de las malas acciones de todo, y todo eso lo potencia, lo concentra y ¡pac! Lo devuelve. Y la otra paradoja, ¿no? Que tenemos que ver, de Akasha surgió el universo, ahí se contiene todo, era el contenedor de todo, pero a la vez Akasha está en todo, en cada átomo, en cada célula está Akasha. Esa es la paradoja y lo que a veces cuesta entender, y ese es lo que siempre se nos dice, el sentido de unidad. De Akasha vinimos, de Akasha somos parte de Akasha, Akasha está en todo, porque está en la manifestación. No podemos separar a Akasha de la manifestación, pero en diferentes planos, en diferentes niveles. Pero es la fuente de todo. Y allá volveremos. Y bueno, gracias a todos por su presencia, por su energía, por sus comentarios, aportes.